bancas legislativas nacionales, provinciales, presencia en los consejos deliberantes, etcétera. Bueno, ahora sí lo tenemos resuelto. Perdón, ahora te escucho. Ahora sí, sí, ahora sí, perfecto. ahí sale bien. Bueno, Vamos. no, miren, con respecto a lo que señalaban, creo que el dato distintivo del proceso político y del escenario electoral a nivel nacional tiene que ver y está directamente asociado al escenario de bancarrota económica. Este es el problema que hay que discutir, que en nombre de los realineamientos y de las listas que se han presentado y de este profundo cuadro de atomización que ustedes recién comentaban, en realidad lo que se trata de hacer es de encubrir una situación de bancarrota económica que es brutal, que es lo que condiciona todo el proceso político, que hoy en día hayan estallado los grandes bloques políticos de gobierno y de hecho el propio Frente de Todos como tal, que se haya establecido un proceso electoral directamente diagramado de arriba para abajo, me refiero con la intervención de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que es el que ha digitado la interna ahora de Unidad por la Patria, definiéndolo a Massa como el candidato, tiene que ver justamente con el cuadro de bancarrota, porque hoy lo que está discutiendo la burguesía es cómo sale del proceso electoral y de las elecciones de agosto y del próximo mes de octubre para tratar de recomponer un bloque político en la Argentina capaz de llevar a fondo una política de ajuste brutal contra los trabajadores, una mayor confiscación contra las condiciones de vida de las masas, que este gobierno no ha podido llevar adelante porque ha fracasado. Entonces hoy en día discuten Massa, Larreta, Bullrich, el conjunto de los bloques de la burguesía, cómo se valen de este escenario de crisis para ir a un ataque todavía más gravoso contra los trabajadores. Una mega devaluación, una tendencia hiperinflacionaria y necesitan de las elecciones para tratar de convalidarse. En este contexto me preguntan por la izquierda y es que hoy, miren, la izquierda adolece de una autoproclamación que es verdaderamente lamentable. Y hoy en día el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que justamente va a una disputa de internas, en vez de discutir cómo los trabajadores que ya están en los hechos, lo hemos visto en Salta, lo estamos viendo en Jujuy, protagonizando grandes rebeliones de los pueblos, huelgas contra la confiscación del salario, por el derecho al trabajo, por el derecho a organizarse como clase y poder llevar adelante una lucha contra el gobierno, que es el que garantiza la miseria social, en vez de discutir cómo los trabajadores somos un factor de poder político en el marco de esta bancarrota del régimen, la izquierda está discutiendo sus propios cargos. Es un carrerismo de personalismos políticos que, si me permiten, es hasta lamentable porque hay ataques de carácter personal. Ese no es el debate que tenemos que tener los trabajadores y desde Política Obrera, por eso intervenimos como partido político en estas elecciones. Esta es la gran agenda que queremos discutir, las grandes necesidades que tenemos los trabajadores. Para ser más claro, ustedes lo están apoyando a Ramal en el orden nacional. Sí, mira, te cuento, porque nosotros hace 4 años atrás fuimos expulsados del Partido Obrero, nos constituimos como tendencia del Partido Obrero y en 4 años logramos constituir una legalidad del orden nacional. Y es por eso que en estas elecciones nos podemos presentar como partido en todo el país a nivel nacional y nuestro precandidato a presidente es Marcelo Ramal, junto con nuestra compañera Patricia Burones, que es docente, y aquí en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en la propia provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, vamos a intervenir como partido. Y esto para nosotros es un dato muy importante porque también hace a la valoración de la batalla, de la lucha política que hemos dado no solamente en el terreno nacional, sino en función de defender una perspectiva política para la clase obrera en un escenario que es verdaderamente conmocionante, que está colocando a los trabajadores en una profunda deliberación y no solo en una deliberación, porque los trabajadores están actuando. Ahí es donde se mide la verdadera capacidad o valía que tiene un partido revolucionario, un partido de la clase obrera. Ustedes están tomando distancia con los otros sectores de izquierda, pero por ahí la gente no tiene claridad sobre esa situación. Bueno, justamente el problema que se plantea es que hoy en día la izquierda ha abandonado el propósito de ser un factor de organización de los trabajadores. Perdón, cuando hablamos de izquierda, ¿hablamos del Partido Obrero? El Partido Obrero hoy en día forma parte del Frente de Izquierda y fíjate vos qué interesante, se ha disuelto el Partido Obrero que en Salta
tiempo ganarse una tradición, una autoridad política Vos ante fuiste los concejal trabajadores. en San Lorenzo. Por supuesto, a yo raíz de milité esa más de elección. 10 años en el Partido Obrero hasta que fui expulsada del Partido ¿Por qué Obrero. los echaron? Porque teníamos diferencias políticas con la dirección de nuestro partido. Ahora, fíjate vos qué interesante, porque nosotros, que somos militantes revolucionarios, entendemos que al interior del movimiento obrero hay una multiplicidad de posiciones políticas. Se tienen que medir en el terreno de la lucha común y de la lucha práctica, mucho más cuando tenemos enfrente grandes desafíos políticos. Hoy, inmediatamente, la defensa de la garantía del valor del salario, de los puestos de trabajo, unidad de acción y no de pensamiento. Al interior de nuestro partido se procesaron grandes divergencias y en vez de discutirlas a fondo y ponerlas y que sean medidas por la propia clase obrera, públicamente nos expulsaron. Ahora bien, nosotros somos militantes, somos constructores de una herramienta de organización de nuestra propia clase y mucho más necesario en un escenario como este. Es por eso que hemos constituido política obrera y, si me permiten, en Salta, y esta es la batalla que queremos desenvolver a nivel nacional, tenemos que reconstruir y recuperar esa referencia política que logramos con el Partido Obrero y que hoy ha sido justamente pulverizada por quienes se han autoproclamado como los referentes históricos. Insisto, han quedado completamente disueltos detrás de una de las corrientes más oportunistas en la izquierda, como lo es el MST. Es decir, que la propuesta de ustedes para ahora es el crecimiento. Somos algo nuevo, tenemos posibilidad de participación nacional, crecer, avanzar y ver también una faceta que vos marcás ahí que es complicada en la Argentina, que es la actividad sindical, ¿no? Mira, nosotros somos una tradición histórica, insisto en esto, en esta idea de lo nuevo. Nosotros somos militantes que formamos parte de toda una camada que se ha forjado y que se ha formado con grandes militantes trotskistas, revolucionarios en nuestro país. Es decir, traducimos una tradición histórica. Entonces, es curioso porque lo nuevo, desde la juventud y demás, en realidad se arraiga a un método democrático, histórico. Son nuevos, pero más históricos, digamos. Defendemos una tradición histórica. Y esa hay que reconstruirla en la provincia de Salta, pero además también en todo el país. No es esto lo que está en juego en el proceso electoral. Lo que está en juego es efectivamente los trabajadores que, insisto, están desarrollando y desatando grandes esfuerzos para enfrentar la política de ajuste, de evaluación, que tiene como agenda el gran capital a través de sus candidatos de cara a estas elecciones. Si los trabajadores contraponemos nuestra propia agenda, nuestros propios intereses, esto es lo que queremos ir a discutir al Congreso Nacional, los grandes problemas de la Argentina. Hay que rechazar por completo, por ejemplo, el pago al Fondo Monetario Internacional, el pago a una deuda que es completamente usuraria, que le ha generado, y es lo que nos ha generado, un cuadro de bancarrota económica fenomenal en la Argentina. De esto no quieren hablar los candidatos que han gobernado la Argentina, son los responsables de la tragedia que estamos atravesando los trabajadores, pero que quieren seguir gobernando con una agenda que ya fracasó. Insisto, quieren seguir gobernando con tarifazos, con la devaluación, con la hiperinflación. Acá lo que tenemos que discutir es cómo gobernamos los trabajadores, sobre la base de qué agenda, sobre la base de qué programa, con qué métodos. Este es el gran desafío que tenemos y en estas elecciones, si me permiten, lo que se discute es el derecho a que podamos intervenir en las verdaderas elecciones, que son las de octubre. Con lo cual, nuestra convocatoria al conjunto de los trabajadores en la provincia, y por supuesto a nivel nacional, pero que lo que nos corresponde aquí, es a que voten a política obrera, porque de esto también va a depender que planteos políticos que se rigen a la necesidad y a la agenda que tenemos los trabajadores estén en la disputa verdadera, efectiva, que es en octubre. Me queda una última pregunta y esto tiene que ver con términos electorales, particularmente los resultados de las elecciones provinciales. ¿Qué aporte hicieron para el análisis, la estrategia electoral, incluso la elaboración del discurso? Porque la sensación que hay que de pronto los trabajadores no les llega mucho el mensaje. No, mira, lo interesante es esta contradicción que vos señalás, cómo hoy en día nosotros en el marco de un proceso electoral en la provincia de Salta señalamos como ejes de nuestra campaña que acá lo que había que defender era lo que hoy se ha planteado en la calle, en el marco de una gran huelga de la docencia, que era
el valor del salario, la defensa de los puestos de trabajo, la garantía del trabajo genuino. Ahora, lo que tenemos que poder llevar a fondo, este es el gran desafío que tenemos, es ir madurando conscientemente el esfuerzo y la lucha que hoy la clase obrera ya está dando en la calle, porque hoy los trabajadores ya están luchando para defender el valor de sus salarios en un escenario en donde se avanza en pulverizar cada vez más el valor de nuestros ingresos. Los datos del INDEC han determinado que hoy la canasta de pobreza es de 218.000 pesos. Quiero recordarles a los docentes, pero al conjunto de los estatales, que el último señalamiento salarial que ha fijado Canepa, que anunció de hecho, es un básico de 203.000 pesos a julio. Esto quiere decir que en junio ese acuerdo salarial ya caducó. Quedó atrás. Los trabajadores tenemos que volver a discutir cómo garantizamos e imponemos un salario igual al costo de la canasta familiar. Y al calor de esta campaña, de esta lucha común, los trabajadores tenemos que ir sacando las conclusiones de que nuestra pelea de tipo sindical, lo que nos ha dejado en las calles, las que nos ha permitido coordinar las luchas que se han desarrollado entre trabajadores de la salud, de la educación, ordenanzas de escuela, trabajadores municipales, tiene que ser una lucha que se eleve en términos políticos, tiene que tener un carácter político, es decir, tenemos que luchar por el poder y la comprensión, esa es la maduración consciente y ese es el rol que juega un partido como el nuestro, sin lugar a dudas, y por eso estamos en una batalla en el terreno de las elecciones, pero después en la construcción de un partido de la clase obrera. Muy bien, muchas gracias, Violeta. Muchas Buenas gracias noches. por la invitación. No, además nos vamos a seguir viendo, porque después de las PASO vienen las generales, así que Por supuesto. vamos a seguir charlando. Es un llamado y desde ya, por supuesto, agradecemos muchísimo el espacio. Muy bien. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com